Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Johan de Metrocámaras. El día de hoy, como lo habíamos prometido anteriormente, vamos a hablar sobre binoculares y sobre monoculares, pasando un poquito por los telescopios, pero no es el punto que manejaremos en esta oportunidad. Lo primero que vamos a aclarar es qué es un binocular y para qué sirve. La respuesta es simple: los binoculares o los monoculares son sistemas ópticos creados para producir cercanía o aumento en las cosas que estamos viendo en un lenguaje muy básico. Su estructura interna en general siempre está compuesta por un tubo o un par de tubos que en su parte interior tienen óptica, cristales o una serie de elementos que hablaremos más adelante, y que al moverse crean aumento y nos permiten ver las cosas mucho más cerca. ¿Qué es importante tener en cuenta? Existen varios tipos de binoculares o de monoculares. Básicamente, ¿cuáles son? Los binoculares mecánicos que todos conocemos, que son binoculares que, como todos saben, están compuestos por cristales y por un par de tubos, pero no tienen piezas electrónicas. El segundo tipo de binoculares son los electrónicos. ¿Qué son electrónicos? Pues que en su parte interna tienen unos cristales flotantes adheridos a un sistema electrónico que mediante un botón activan un sistema de estabilización, al mejor estilo de un lente. Normalmente estos tipos de binoculares los comercializamos, pero por pedido, no los manejamos en vitrina porque los produce Canon, los produce Nikon, los produce Leica y los produce Zeiss, y un binocular de este tipo económico podría estar oscilando entre los 2 millones y 3 millones de pesos, los más sencillos. ¿Qué tienen elementalmente? Un cristal flotante adherido a un sistema electrónico que, cuando pulsamos un botón, empieza a contraponer los movimientos de nuestro cuerpo. Como tercer tipo de binocular podemos encontrar los binoculares mecánicos pero con zoom. Mecánicos con zoom son unos binoculares que no solamente tienen una medida de acercamiento, sino que tienen dos. A continuación hablaremos sobre cómo entender estas medidas de acercamiento, que es lo que quería dejarles claro y lo que desde el principio quería que tuvieran presente: cómo entender estas medidas de acercamiento, cómo analizarlas y cómo tomar decisiones a través de ellas. Vuelvo al tema de los binoculares con zoom. ¿Qué significa que tienen zoom? Que pueden estar aumentando 4 aumentos y en cualquier momento, desplazando un comando que ellos tienen, pasar a 4 aumentos, a 6 aumentos, a 10 aumentos, a 15 aumentos. Suena bonito, normalmente la gente dice: uy, qué bacano, yo quiero de esos, pero realmente es el que menos recomendamos, y a continuación pasaremos a ese punto. ¿Qué son y cómo se entienden los números que vienen marcados en las cajas y en los binoculares? Si se dan cuenta, cada binocular, este dice por ejemplo 4 por 30, este dice 12 por 25, este dice 8 por 21, y así podríamos aumentar hasta los que dicen, por ejemplo, 20 por 50. Normalmente tenemos una idea errada, y la idea errada está en pensar que, 1, entre más grande sea el número, mejor, y 2, que entre más grande sea el binocular, mejor. Pues realmente no es una idea del todo cierta, ni que podamos simplificarla en compre el más grande y compre el que tenga el número más alto. ¿Cómo funciona básicamente esta estructura de números en un lenguaje sencillo y sin tecnicismos? El primer número, el número que está antes de la X, es la cantidad de aumentos que tiene el binocular. Es decir, este binocular dice 4, es decir, que tiene 4 aumentos. Lo que ustedes están viendo a ojo a través del binocular lo van a ver 4 veces más cerca. Un ejemplo muy claro y algo que pueden hacer en la casa es pararse en una cancha de fútbol, sabiendo que una cancha de fútbol mide 90 o 100 metros, no estoy completamente seguro, y dividir esa medida en 4. Entonces, si sacamos la división, nos va a aparecer la distancia o el metraje al que vamos a estar viendo el objeto a través del binocular. Vamos, por ejemplo, a coger una calculadorcita y vamos a hacer el ejemplo con el de 20 aumentos. Un ejemplo muy claro es el siguiente. Estamos mirando desde un arco de fútbol hasta el otro arco de fútbol al arquero. El arquero está a 100 metros de distancia, a ojo. 100 metros dividido 4 acercamientos nos da 25.
es decir que vamos a estar viéndolo como si estuviera a 25 metros. Pero si cogemos los mismos 100 metros y lo dividimos en los 20 aumentos que tiene este binocular que está aquí marca Bushnell, nos da 5 metros. Es decir que estaríamos viendo ese arquero como si estuviera a 5 metros de distancia de nosotros. Creo que eso quedó muy claro y es muy fácil de entender. El primer número es la cantidad de aumentos que tiene el binocular. Entre más alto sea este número, más acercamiento se produce. Más adelante les hablaré sobre el tema de pros y contras de este tipo de números. El segundo número, 4 por 30. El 30 es el diámetro que mide la boca del binocular. Si ustedes cogen una reglita y le miden la boca frontal, va a medir 30 milímetros en este caso, va a medir 25 milímetros en este caso, va a medir 50 centímetros en este caso, y así podemos ir aumentando hasta unas referencias que tienen 70 milímetros de diámetro. ¿Qué ventajas tiene tener un binocular con más boca o con más diámetro? ¿O qué nos aporta eso? Uno, luminosidad, es casi lógico. Entre más pequeño es el tubo, menos cantidad de luz ingresa. Y dos, el espacio que alcanzamos a percibir cuando estamos acercando. Ejemplo claro, tenemos un 12 por 25 y podríamos encontrarnos un 12 por 40. No lo tengo aquí a la mano, pero podría suceder. Con el de 12 por 40 tendremos la misma cantidad de acercamientos porque los dos tienen 12 acercamientos, pero estaremos viendo un espacio más amplio a la distancia. Con el de 12 por 25 tendremos el mismo acercamiento, pero estaremos viendo un espacio mucho más pequeño. ¿Qué nos representa esto en la práctica? Si de pronto somos un entrenador de un equipo de fútbol, necesitaremos ver el equipo de cerca, pero la estructura completa del equipo, de cómo se mueven todos. Entonces sería muy beneficioso tener un diámetro amplio para poder ver toda la cancha completa y ver la estructura de movimiento de los jugadores. Contrario a eso, si lo único que nos interesa es seguir un atleta o un futbolista porque le estamos haciendo seguimiento a él específicamente, no tendremos inconveniente con que sea 25. El inconveniente en que lo encontraremos realmente, en que entre menos diámetro tiene, menos luz le ingresa. La entrada de luz a los binoculares y a los monoculares corresponde a la relación entre el acercamiento y el milimetraje. ¿Cómo así? Si ustedes les gusta la fotografía, son amantes a la fotografía, nos siguen porque son fotógrafos, podrán comprender o podrán tener claro que el diafragma en los lentes funciona, digamos, al revés. Al revés es que entre más bajito es el número, más ingreso de luz tiene el lente. Y a medida que va aumentando el número, 1.8, 2.8, 4, 8, 11, va cerrándose el diafragma y hay menos ingreso de luz a la cámara. En el caso de los binoculares y de los telescopios y de los monoculares funciona completamente al revés. Es decir, entre más alto es el número, más luminoso es el binocular. Entre más bajito es el número, menos luminoso es el binocular. Como un ejemplo claro, 0 es que no se ve nada y 10 sería que se ve totalmente blanco, porque realmente no hay binoculares que lleguen hasta por allá. ¿Cómo se saca la relación? La relación se saca de una forma muy sencilla. Si ustedes quieren saber qué binocular es más luminoso que otro, porque cuando llegan a nuestras tiendas normalmente encuentran tanta variedad que dicen, bueno, ¿y qué? ¿Cuál me compro? Pues es muy bueno que no solamente sea lo que el asesor les está recomendando, sino que también comprendan el por qué. Vamos a sacar un ejemplo muy claro. Aquí tenemos un 7 por 35, entonces cogemos 35, que ya sabemos que es el diámetro del lente frontal del binocular, y lo dividimos en 7. 35 dividido 7 nos da 5. Para que tengan una idea clara y una idea básica, un binocular entre 3.5 y 4 se considera un binocular de luminosidad baja. Se los adelanto, es un binocular que cuando empieza a caer la tarde, 5, 6 de la tarde, ya va a ser prácticamente inútil, a no ser de que estén apuntándole a un objeto que esté emitiendo una cantidad de luz muy fuerte. Si ustedes van a avistar aves nocturnas, lechuzas, no sé, todo este tipo de animalitos que salen por la noche, si el número es inferior a 4, no son binoculares para ustedes. La medida de este binocular
7 por 35 en luminosidad nos dio 5. Recuerden que los binoculares, entre más alto el número, más luz tiene. Nos dio 5. En los binoculares, entre 4.5 y 5 se considera una luminosidad normal. No son oscuros, no son exageradamente luminosos, pero se comportan bien. Los recomendamos normalmente para trabajos de día, para caídas de sol por la noche, que no sean exageradamente lugares oscuros. Es la recomendación básica. La medida de 7 por 35 se utiliza mucho para avistamiento de aves. ¿Por qué? Porque algo que no les dije ahorita y que quiero aplicar en ese mismo momento es que normalmente la gente tiene la idea de que entre más acerque el binocular mejor. El gran problema de que el binocular acerque en cantidad es que se empieza a percibir mucho la trepidación, es la palabra técnica, realmente se empieza a percibir mucho el movimiento. Entonces es eso lo que no nos dicen normalmente. Se los voy a decir simple, un binocular de 20X, acá hay un Busnell 20 por 50 y hay un Celestron 20 por 50 y hay un Tasco 20 por 50. Son binoculares de muchísimo alcance, que normalmente están dedicados al avistamiento de los astros o al avistamiento de terrenos, pero estamos hablando de terrenos exageradamente lejanos y no se deben utilizar a mano. Por más que lo intenten, que se apoyen, que se tiren al suelo, que se apoyen en el piso, la sola vibración de la respiración, la sola pulsación va a ser impreciso y prácticamente imposible de trabajar estos binoculares. ¿Que entonces cómo se trabajan? Muy fácil. Se compran este aparatico, es un aparatico de la marca Celestron. Es un aparatico de la marca Celestron, están hechos en un material supremamente resistente, esto es antimonio. Se pone un trípode en esta parte y se adecua o se adhiere al binocular en la parte frontal. Entonces tenemos el binocular acá y el trípode apoyado al suelo, lo cual nos va a dar una estabilidad supremamente precisa y supremamente buena, que nos va a permitir utilizar estos binoculares de 20 acercamientos. De una vez se los digo, de 16 acercamientos en adelante no son binoculares para usar en mano. No pierdan el dinero, y si ustedes quieren algo portátil, ya saben que deben sacar esos binoculares. ¿Por qué? Porque son más grandes, obviamente, porque hay que andar con un trípode y porque hay que andar con un soporte. Listo. Volviendo al tema de la luminosidad, que creo que me salí de ese lado, íbamos en que los binoculares, cuando tienen 5, vuelvo y les muestro acá, cuando tienen dividido 5, cuando tienen 5 de luminosidad, ya se consideran normales, funcionan bien, es el común de los binoculares. Es más, si podemos hablar aquí, todos son de 5 o menos de 5, listo, ninguno supera el número 5. Entre 5.5 y 6 ya se consideran binoculares de alta luminosidad y son binoculares dedicados al avistamiento o al uso, obviamente diurno, va a funcionar de día, pero se va a comportar supremamente bien de noche. Ese tipo de binoculares, vamos a ver si hay alguno por aquí que pueda sacar la cara lumínicamente por ellos. Permítanme, hago esta división. No, aquí dividí, ese es un 10 por 50, entonces la división es 50 dividido 10, me dio 5. Tiene una luminosidad normal. Permítanme, miro más a fondo por aquí, 10 por 25, 4 por 30, tampoco nos va a dar, no. Lo que realmente ya les había dicho, en la sede del Santa Fe, tengo una medida que sí es de alta luminosidad, es un Celestron 70 por 8, miren qué extraño número, tiene 70 en el diámetro frontal del lente, es gigante, y tiene 8 acercamientos, 70 dividido 8, nos da 8.7. Este tipo de binoculares que se ven supremamente extraños, les dejaremos una imagen por aquí adherida para que la miren, se ven supremamente extraños, tienen unas bocas así, y fíjense que tiene poco acercamiento, tiene solamente 7X entre comillas. ¿Para qué se utilizan? Primordialmente para el avistamiento de aves, para el avistamiento de animales, para el avistamiento de estrellas cuando queremos ver agrupaciones amplias, porque hay dos tipos de astrofotografía. La astrofotografía en la que queremos concentrarnos en un planeta, que necesitaríamos 20X de acercamiento, 30, 40, 50 o 60, que ya son binoculares, es otro cuento, son telescopios, es otro cuento totalmente diferente. O para el avistamiento de la estructura completa, si uno quiere ver una estructura de una galaxia, si uno quiere ver una agrupación de estrellas. 7 acercamientos tienen una gran ventaja, al no ser muchos,
la imagen es muy estable, no se percibe casi el movimiento. Y al no ser muchos, nos restan luminosidad. Fíjense el número que nos dio. Es un binocular de altísima, altísima luminosidad. Como resumen, en los binoculares y monoculares, lo más importante a tener en cuenta es comprender los números para comprarlos a conciencia. El primer número es el acercamiento, que tiene que ver directamente con cuánto acerca el binocular, pues es así de simple, miran la distancia, la dividen por el número y ya les sale la distancia a la que van a acercar. El segundo número es la boca frontal del binocular en milímetros. Si dice 30 son 30 milímetros, si dice 25 son 25 milímetros, si dice 70 son 70 milímetros, eso es así grandote. Y esto va directamente relacionado con la cantidad de luz que ingresa y con el espacio que se alcanza a percibir en el acercamiento. El tema de la luminosidad juega un papel muy importante. ¿Cómo se saca la luminosidad? Se divide el segundo número por el primer número. Ya saben que de 3.5 a 4 son considerados de baja luminosidad, sirven para utilizar de día. De 4.5 a 5 son normales, funcionan bien de día, funcionan bien de noche, normal. Nada especial para ninguna de las dos partes, digámoslo así. Y por encima de 5.2, 5.5, 6, 7 y 8 ya son binoculares de altísima, altísima luminosidad que tienen usos muy específicos y valores muy altos. Se utilizan mucho en astrofotografía, en avistamiento de aves nocturnas, en vigilancia, por ejemplo. En vigilancia es muy importante poder acercar, pero que se vea cuando está oscuro. Algo muy importante a tener en estos sistemas ópticos, binoculares o monoculares, y también les llaman prismáticos, que es un nombre muy conocido y muy popular en otros países, en el de nosotros también en algunos sectores, es el tema de las marcas, y junto con la marca viene el tema de la construcción y de la fabricación de sus cristales. En este tipo de objetos podemos encontrar binoculares de 25, 30 mil pesos o 15 mil pesos en marcas muy extrañas o en estas mismas marcas, pero piratas. Lastimosamente los binoculares son objetos que son de alto consumo, así no parezca, porque todos queremos tenerlos, o normalmente en la casa siempre hay uno, o alguien tuvo, o alguien tiene, o alguien lo quiere. Se aprovechan mucho de Tasco, los Busnell, son marcas que son supremamente pirateadas a nivel mundial. Los Celestron no tanto, por el perfil de clientes que tienen y porque Celestron es una marca de personas que conocen más, entonces los identifican muy fácil. ¿A qué quiero llegar con esto? Es muy importante entender que en el tema de los binoculares y telescopios, entre más costosos sean, normalmente sí son mejores. ¿Por qué? Porque el tratamiento que tuvo su parte óptica en la fabricación fue más adecuado, no solamente por el material, porque hay unos que son hechos de vidrio y hay otros que son hechos de cristal y hay otros que son hechos de cristal zafirado mezclado con, me sabía el nombre, déjenme que yo tengo por aquí un apunte en cuanto al nombre, fluorita. Es un tratamiento que se le da especial a estos productos, son normalmente minerales que lo que hacen es eliminar o evitar cierto tipo de aberraciones. ¿Qué es una aberración? Es cuando estamos mirando a través de nuestro binocular un árbol y al borde del árbol percibimos como una pequeña sombra de colores. ¿Qué es una distorsión? Es cuando estamos mirando a larga distancia y las cosas se deforman. El edificio que es derecho se termina viendo torcido. El edificio que es torcido se termina viendo derecho. Toda esta mezcla de minerales, de vidrio, de cristales y de aditamentos que le trabajan a la parte óptica es lo que nos brinda mayor o inferior definición. Fíjense, eso es ajeno al acercamiento. Podemos tener mucho acercamiento y que se esté viendo supremamente borroso, con aberraciones, con falta de color, con falta de nitidez. En cambio, podemos tener muy poquito acercamiento, pero si tenemos una buena construcción, una buena marca, un producto original, vamos a estar viendo con buena definición y con buen color. Y aquí viene el tema que es muy importante. Normalmente la gente compra sus aparatos y dice, es que yo enfoco y enfoco y enfoco y eso siempre se ve feo. Uno, tienen un binocular que no es original, o está malo, o es de baja calidad. Dos, lo tienen mal calibrado. Eso tiene una sola forma de calibrarse. Es muy bobita, es muy coquito, pero es importante que lo entiendan. ¿Por qué? Porque cuando miramos a largas distancias, la diferencia que tenemos entre la forma en que vemos con un ojo y la forma que vemos con otro termina reflejándose en que nos mareamos al ver a través de los binoculares. O no solo nos mareamos, es que no alcanzamos a percibir las cosas. Voy a sacar uno de ellos de aquí, todos están sellados, vamos a ver si tenemos uno destapado. Vamos a sacar este monocular.
No, pero para hacer el ejercicio con ustedes sí tiene que ser un telescopio, porque les voy a hablar puntualmente de un binocular. Les voy a hablar puntualmente de las dioptrías. Es lo que quiero mostrarles. Bueno, vamos entonces a sacar este binocular Tasco 10x42. Resumen rápido, porque la idea es que aprendan, que comprendan, que tomen la decisión, que los compren a conciencia, que no sea llévese este porque acerca más, eso es lo mejor. Si se compran un binocular de 20 acercamientos y lo van a usar a mano, no van a ser capaces de usarlo. Además es muy grande, tiene un uso diferente. ¿Listo? Este 10x42 me gusta mucho. 10 acercamientos es un muy buen número. 42 es una buena boca, nos da buena luz, buen espacio. Y si dividen 42 en 10, les va a dar una luminosidad normal. No va a ser oscuro, no va a ser claro y no va a ser grande. Fíjense qué bonito es este binocular. Normalmente hay una serie que se llaman porros. Los porros son los conocidos binoculares que tienen esta formita. ¿Qué es la formita que vienen? El ocular, acá se ve mejor. El ocular se asoma, acá hay un prisma y rebota. Esos son los más conocidos porros. Normalmente tienen tamaños mucho más grandes. No cambia nada la definición, no cambia nada el color, no cambia nada la luminosidad, pero cambia la forma y lo portable. Fíjense lo fácil de transportar que es este binocular. Le quitamos las tapitas, le abrimos las tapitas. Este tiene la gran ventaja que no tenemos que quitarlas, que normalmente las quitamos y las dejamos en cualquier parte. Este en particular tiene la ventaja que tiene este par, digámosle, de parasolcitos, para cuando nos asomamos no se nos meta la luz y nos empiece a crear reflejos. ¿A qué iba a llegar yo? ¿Cómo se calibran? Fácil, simple y sencillo. Uno de los dos tubos tiene unas dioptrías. Siempre uno de los dos tubos tiene unas dioptrías. En estas dioptrías aparece 0, menos 1, pues 0, menos y más. Ellos siempre vienen en 0, ¿listo? ¿Cuál es la manera? Tapan el que tiene las dioptrías y enfocan solamente a través del que no las tiene. ¿De a dónde se enfoca? De aquí, como siempre, de la mitad. Miran un objeto que esté quieto, enfocan a través de ese ocular. Cuando estén viendo súper clarito, súper bien, por ejemplo, yo ya estoy viendo súper clarito, ya. Tapo este, abro este y ya voy a mirar. En el caso mío, ¿qué pasa? Que inmediatamente me doy cuenta que está desenfocado, pero no está desenfocado el binocular. Realmente es que yo veo menos por este ojo, por eso utilizo gafas normalmente. Ya no voy a enfocar de aquí, simplemente lo voy a calibrar de acá. Miro y lo pongo en el punto donde vea súper bien. Listo, yo no tengo ni siquiera que mirar porque ya sé mi medida, siempre me da menos. Si nos fijamos acá, efectivamente estamos en menos. Ya no tenemos que volver a hacerlo, que eso se tiene que hacer siempre. No, eso se hace solamente una vez. Siempre que usted vaya a coger su binocular, lo pone en el -1 que a mí me dio. Si lo va a coger otro compañero, él hace la calibración, se da cuenta que siempre le marca -1 o -2, entonces simplemente lo pone en esa medida. Ya, si no tenemos los dos ojos calibrados, pasan dos cosas. Nos mareamos, no somos capaces de enfocar y no percibimos el volumen o la profundidad. La diferencia entre cómo se ve a través de un monocular, que realmente viene siendo un binocular, pero uno solamente tiene uno de los tubitos en la mano, la diferencia está en que los binoculares nos dan volumen. ¿Qué es volumen? Que alcanzamos a percibir, perdón, me toqué el micrófono por acá, que es volumen que alcanzamos a percibir la profundidad, lo que está al fondo, lo que está por delante, lo que está por detrás, las formas redondas. Con los monoculares, como ventaja, facilísimo de transportar. Eso trae un estuchecito, uno se lo pone aquí y ya. Uno lo mete en el carro, nadie se dio cuenta, no hay problema. Cuando se está utilizando, se usa con una mano, casi que se pasa desapercibido. La desventaja es, uno, son más inestables, porque uno con una mano tiene menos pulso que con las dos, y dos, al ser solamente un ojo el que está mirando, se pierde completamente la profundidad.
fácilmente podrían estar mirando un edificio a 100 metros y a ver otro a 200 y estar pensando que los dos edificios están juntos. Eso no pasa con los binoculares tienen muy buen volumen, funcionan muy bonito, es casi como ver una imagen tridimensional. ¿Qué se me escapa por este lado? Listo, los binoculares que nosotros manejamos o que están viendo en esta oportunidad acá son binoculares de gama normal. Listo, manejamos una línea bajo importación que tienen la capacidad, uno, se pueden caer al agua y quedar flotando sobre el agua, y en el caso que por accidente se fueron con uno y se hundieron, no se van a inundar y no se les va a meter el agua por dentro. Dos, pero esos sí los tenemos disponibles para entrega inmediata. Estos que tengo en la mano, junto con estos Busnell 20x50, traen un revestimiento especial en la parte frontal, en este vidrio, que cuando los toca el agua se desliza. Son ideales para las personas que trabajan en ambientes con mucha humedad o en el mar, por ejemplo, o en playa. Uno está mirando, llega un ventarrón, le caen unas goticas, entonces luego viene el problema de tener que empezar a limpiarlos. No, en esta referencia o en este Busnell 20x50 se desplazan, por lo menos las goticas caen, no van a afectar el luminizado. En las referencias más económicas, pues obviamente queda la gotica, queda la monchita, hay que hacer la limpieza. Tenemos entonces unas líneas que se pueden ir al agua, otros que flotan sobre el agua, otros que son sellados contra el polvo, contra la lluvia. Tenemos unos tascos sierra que son sellados que son resistentes a los golpes. Si esos binoculares que tenemos acá, cualquiera de ellos se cae, lo más seguro es que se desenfoquen. Ellos por dentro tienen un montón de cristales que al golpearse se desplazan y no vuelven a enfocar. Hay que llevarle un servicio técnico a que los ubiquen en su puesto, si se puede. En estas referencias, 0 golpes. En las referencias tasco sierra, por accidente si se golpean, lo más normal es que no les pase nada, tampoco hay que estar abusando de esto. Terminando con este tema, vamos a resolver las preguntas que nos dejaron en nuestro Instagram, que algunas de ellas fueron preguntas bastante interesantes. Muchas de ellas no las voy a responder porque se respondieron en este video. ¿Listo? Bueno, no siendo más, y espero que todas las dudas hayan quedado resueltas. De no ser así, dejan la preguntita en los banners de preguntas. Recuerden que tenemos gran variedad de binoculares, de monoculares y de telescopios, que es un tema que si ustedes quieren que hablemos sobre ellos, lo dejan por escrito. Las medidas se leen diferentes, los usos son totalmente diferentes y realmente hacen lo mismo, pero son para dos mundos totalmente distintos. No dejen de seguirnos, denle me gusta al video si les gustó, y están disponibles en las 3 sedes, sede Santa Fe, sede Obelisco y sede Centro. Mi nombre es Johan y somos Metrocámaras.